2700 años de exilio, 2700 años orando hacia Jerusalén, 2700 años esperando una promesa que parecía imposible. Hoy, frente a las murallas doradas de la ciudad santa, la tribu perdida de Dan celebra el milagro que ninguna generación creyó ver. La profecía de Isaías se cumplió ante nuestros ojos. Hay días en que el cielo parece abrirse sobre Jerusalén, días en que las piedras antiguas susurran secretos de siglos, días en que la palabra de Dios deja de ser tinta sobre pergamino y se vuelve carne, sangre, lágrimas de gozo. Hoy es uno de esos días, un día en que lo imposible se vuelve testimonio vivo. Estamos parados sobre el monte Armon Hanatziv y alrededor nuestro se congrega una multitud vestida de blanco. Son hombres y mujeres de rostros marcados por el sol africano, de ojos profundos que han visto la espera más larga de la historia. Son los hijos de Dan, la tribu que el mundo dio por perdida. Durante más de 2 milenios, el mundo los olvidó, pero ellos nunca olvidaron quiénes eran, nunca olvidaron de dónde venían, nunca olvidaron la promesa. Cada amanecer en tierras lejanas, se levantaban antes que el sol y giraban sus rostros hacia el este, hacia Jerusalén, hacia la tierra que solo conocían por las palabras de sus padres. Señor, acuérdate de nosotros. Oraban en el silencio de la madrugada etíope. No nos has olvidado. Tu palabra no miente. Volveremos. Y durante 2700 años, esa oración atravesó montañas, desiertos y océanos. Subió hasta el trono del Altísimo como incienso sagrado que nunca se extinguió. La historia comenzó hace tanto tiempo que se confunde con la niebla de los siglos. En el año 722 a.C., los asirios invadieron el reino del norte de Israel como una plaga de langostas. Destruyeron, saquearon, exiliaron. 10 de las 12 tribus fueron arrancadas de su tierra y dispersadas hacia los confines del mundo conocido. La tribu de Dan, descendientes del quinto hijo de Jacob, fueron llevados hacia el sur, muy al sur. Atravesaron el desierto del Sinaí, cruzaron el Nilo, continuaron más allá de Egipto, hasta llegar a las tierras altas de Etiopía. Allí, entre montañas que tocaban las nubes, establecieron sus aldeas. Allí construyeron sinagogas de piedra y barro. Allí guardaron la Torá como el tesoro más precioso. Pero en medio del exilio, algo extraordinario sucedió, algo que desafía toda lógica humana. Mientras otras tribus perdieron su identidad, se mezclaron con las naciones, olvidaron el hebreo y abandonaron la fe de sus padres, la tribu de Dan se aferró a su herencia con una tenacidad sobrenatural, como si una fuerza invisible los protegiera del olvido. Se llamaron a sí mismos Beta Israel, la casa de Israel. No era un nombre poético. Era una declaración de identidad, una proclamación de fe, un grito de resistencia contra el tiempo y la distancia. Somos Israel, decían. Siempre lo fuimos, siempre lo seremos, y un día volveremos a casa. Guardaban el Shabbat con un rigor que asombraba a sus vecinos. Desde el viernes al atardecer hasta que aparecían 3 estrellas, el sábado por la noche, no encendían fuego, no cocinaban, no trabajaban. Se reunían en sus sinagogas rústicas y leían la Torá en hebraico antiguo que habían preservado oralmente durante generaciones. Sacrificaban corderos en Pesaj, ayunaban en Yom Kippur, construían cabañas en Sukkot. Los vecinos etíopes los miraban con curiosidad y a veces con hostilidad. ¿Quiénes son estos extranjeros que no comen cerdo? ¿Quiénes son estos que circuncidan a sus hijos al 8º día? ¿Quiénes son estos que hablan de una tierra lejana que nunca han visto? Pero Beta Israel no se avergonzaba. Su diferencia era su identidad, su extrañeza era su corona, y tenían un libro que leían cada Shabbat, cada festividad, cada momento de duda, el libro del profeta Isaías. Y en ese libro había una promesa que se convirtió en el latido de su corazón colectivo. Isaías, capítulo 11, versículos 11 y 12. Acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede, de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las costas del mar. Etiopía. La palabra brillaba en el pergamino como una estrella. Levantará pendón a las naciones,
y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. No era literatura para ellos. Era profecía viva. Era promesa sellada con el sello del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Volveremos, se decían los padres a los hijos. Volveremos, se decían los ancianos a los jóvenes. Volveremos, susurraban las madres a los bebés en el silencio de la noche. No era optimismo ingenuo, era fe bíblica, era certeza profética, era confianza absoluta en que Dios no olvida sus palabras. Cada año, 50 días después de Yom Kippur, celebraban una fiesta que no aparece en el calendario judío tradicional. La llamaban Sigd, que significa postración. En esa fecha, todo Beta Israel subía a la montaña más alta de su región. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos vestidos de blanco, todos en ayuno, todos con la Torá en sus manos. La procesión comenzaba antes del alba. Subían en silencio, como peregrinos que marchan hacia un templo invisible. Al llegar a la cima, se postraban con el rostro en tierra. Los ancianos leían pasajes de la Torá en voz alta, mientras el pueblo respondía «Amén», como el trueno de una tormenta santa. Oraban hacia el este, hacia Jerusalén, hacia la ciudad que ninguno había visto, pero que todos conocían en su espíritu. «Señor Dios de nuestros padres», clamaban con voces quebradas por la emoción. «Tú que sacaste a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, tú que prometiste a través de tu profeta Isaías que nos recogerías de Etiopía, cumple tu palabra. No por nosotros, sino por tu nombre santo. Devuélvenos a Sión. Permítenos ver las murallas de Jerusalén antes de morir». Lloraban. Oh, cómo lloraban. Lágrimas que caían sobre la tierra africana como libaciones sagradas. Lágrimas de anhelo, de fe, de esperanza contra toda esperanza. Porque la espera era larga, tan larga que muchos morían sin ver el cumplimiento de la promesa. Generación tras generación nacía, crecía, envejecía y moría en el exilio, susurrando con el último aliento el año próximo en Jerusalén. Pasaron los años, pasaron los siglos, los imperios se levantaron y cayeron. Asiria desapareció, Babilonia se convirtió en polvo, Persia dominó y fue dominada, Grecia conquistó el mundo y se fragmentó, Roma se expandió y colapsó, el Islam nació y se extendió, las cruzadas ensangrentaron Tierra Santa, los otomanos levantaron su imperio, y Beta Israel seguía en Etiopía, orando, esperando, creyendo. Fueron probados de maneras que romperían la fe de cualquier pueblo. Hambrunas devastadoras los diezmaban cada cierto tiempo. Plagas misteriosas arrasaban aldeas enteras. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Reyes hostiles los perseguían, los esclavizaban, los obligaban a convertirse al cristianismo copto bajo amenaza de muerte. Muchos cedieron, muchos más se mantuvieron firmes, escondiendo su judaísmo, practicando en secreto, transmitiendo la Torá en susurros. En el siglo XVII, un emperador etíope particularmente cruel decidió exterminarlos completamente. Aldea tras aldea fue atacada, sinagogas fueron quemadas, rollos de Torá fueron profanados, hombres fueron ejecutados, mujeres y niños fueron vendidos como esclavos. Parecía el fin de Beta Israel, pero el fuego de la fe no se puede apagar con espadas ni cadenas. Los sobrevivientes huyeron a las montañas más remotas, construyeron aldeas escondidas en valles profundos donde los perseguidores no podían alcanzarlos.
Allí, en el exilio dentro del exilio, reconstruyeron su vida. Volvieron a guardar el Shabbat, volvieron a celebrar las festividades, volvieron a leer a Isaías, volvieron a creer que la promesa seguía vigente. El mundo exterior los olvidó completamente. Durante siglos, el resto del pueblo judío no sabía que existían. Los rabinos europeos debatían si las 10 tribus perdidas alguna vez serían encontradas. Algunos decían que se habían asimilado completamente y ya no existían. Otros creían que vivían más allá del río Sambatión, un río mítico que nadie podía cruzar. Nadie imaginaba que en las montañas de Etiopía, miles de judíos oraban diariamente hacia Jerusalén. Pero en el siglo XIX, algo cambió. Exploradores europeos comenzaron a penetrar en el interior de África. Misioneros cristianos llegaron a Etiopía, y algunos de ellos, para su asombro, encontraron comunidades enteras que practicaban una forma antigua de judaísmo. Judíos negros, judíos que hablaban amárico y geez, judíos que nunca habían oído del Talmud, pero conocían la Torá de memoria. Las noticias llegaron a Europa. Eruditos judíos debatieron ferozmente. ¿Eran realmente judíos? ¿O eran conversos africanos? ¿Descendían genuinamente de la tribu de Dan? Las preguntas teológicas y políticas eran complejas, pero para Beta Israel, la respuesta era simple. Somos Israel. Siempre lo fuimos. Pregúntenos sobre Isaías 11:12. Pregúntenos sobre la promesa. Mientras el debate rabínico continuaba en Europa, Beta Israel seguía sufriendo en Etiopía. A finales del siglo XIX y principios del XX, hambrunas devastadoras mataron a decenas de miles. Se dice que en una sola hambruna murieron más de la mitad. Las aldeas se vaciaron, los niños gemían de hambre, los ancianos se acostaban a dormir y no despertaban. Era como si el cielo mismo hubiera cerrado sus compuertas. En medio de la oscuridad más profunda, la fe de Beta Israel brillaba más intensamente. Los que sobrevivían se reunían en las ruinas de sus sinagogas y proclamaban: «El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará». Cantaban los salmos con voces débiles por el hambre, pero fuertes en espíritu. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». La Sigd se volvió aún más significativa durante esos años oscuros. Era el único día del año en que toda la comunidad se reunía, en que podían contar cuántos habían sobrevivido otro año más. Y aunque eran menos cada vez, aunque las filas se adelgazaban, aunque los rostros conocidos faltaban, seguían subiendo a la montaña, seguían orando hacia Jerusalén, seguían creyendo en Isaías 11:12. «Señor», clamaban con voces que el viento llevaba hacia horizontes lejanos, «hemos esperado tanto, nuestros padres esperaron, nuestros abuelos esperaron, nuestros bisabuelos esperaron, generaciones enteras han muerto esperando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo probarás nuestra fe? Pero aunque tardes, esperaremos, aunque nos cueste la vida, creeremos. Tu palabra no puede mentir». Y entonces, en 1948, algo extraordinario sucedió al otro lado del mundo. Después de 2000 años de exilio, después del horror del Holocausto, que había intentado borrar al pueblo judío de la faz de la tierra, el Estado de Israel fue establecido. La bandera con la estrella de David ondeó sobre Jerusalén por primera vez en 20 siglos. Las puertas se abrieron para los judíos dispersos. La profecía comenzaba a cumplirse. En los años siguientes, casi 1 millón de judíos de más de 100 países llegaron a Israel, de Europa devastada por la guerra, de los países árabes donde habían vivido por siglos, pero ahora los perseguían. De Yemen cruzaron el desierto a pie. De Irak fueron transportados en aviones secretos. De Marruecos navegaron el Mediterráneo. La promesa se cumplía para todos excepto Beta Israel. El gobierno etíope no los dejaba salir. El emperador Haile Selassie, aunque era amigable con Israel, no permitía la emigración de Beta Israel. Las razones eran complejas, políticas, económicas, culturales, pero el resultado era simple: estaban atrapados. Podían ver en periódicos viejos las fotos de judíos llegando a Israel desde todos los rincones del mundo. Pero ellos seguían en Etiopía, mirando, esperando, orando. «¿Por qué, Señor?», clamaban en la SIG de 1950. «¿Por qué todos pueden volver menos nosotros?
¿Acaso no somos también tu pueblo? ¿Acaso Isaías mintió cuando dijo que nos recogerías de Etiopía? Pero la respuesta del cielo era silencio, un silencio que probaba la fe más profundamente que cualquier hambruna. El silencio de Dios cuando todo parece indicar que la promesa falló. Pero había quienes no se daban por vencidos. En Israel, algunos judíos religiosos estudiaban las profecías y creían firmemente que Beta Israel debía ser rescatado. Rabinos debatían en yeshivot sobre su estatus judío. Activistas presionaban al gobierno. Son nuestros hermanos, argumentaban. No podemos dejarlos abandonados cuando todos los demás están viniendo a casa. Pero la burocracia era lenta. Las consideraciones políticas eran complicadas. Y mientras tanto, Beta Israel seguía esperando. En 1974, una revolución comunista derrocó al emperador de Etiopía. El nuevo régimen marxista era aún más hostil. Establecieron colectivización forzada, confiscaron tierras, prohibieron prácticas religiosas. Beta Israel se hundió aún más en la pobreza y la persecución. Las aldeas se convirtieron en campos de trabajo. Las sinagogas fueron cerradas. Los ancianos que enseñaban Torá fueron encarcelados. Y entonces comenzó una guerra civil devastadora. Rebeldes contra el gobierno. Gobierno contra rebeldes. Etiopía se desangró. Hambruna volvió a azotar la tierra. Millones murieron de hambre en los años 80. Las imágenes que salieron de Etiopía mostraban niños con vientres hinchados, moscas en los ojos, demasiado débiles para llorar. Y entre esos millones sufriendo, estaba Beta Israel, aún esperando, aún creyendo, aún vivos. Pero en Israel había quienes no podían dormir pensando en ellos. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, comenzó a planear lo imposible, una operación secreta para rescatar a Beta Israel de Etiopía. Lo llamaron Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Operación Moisés, como el rescate original de Egipto. Y en 1984, bajo el manto de la noche, bajo el secreto más absoluto, comenzó el éxodo moderno. Los agentes del Mossad contactaron discretamente a líderes de Beta Israel. El mensaje era simple pero peligroso. Prepárense para caminar. Salgan de sus aldeas en pequeños grupos. Caminen hacia el norte, hacia Sudán. Allí los estaremos esperando con aviones. Los llevaremos a casa. Era una misión suicida. Sudán era un país hostil a Israel. Si los descubrían, sería un escándalo internacional. Pero el Mossad estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y entonces comenzó la caminata. Miles de personas de Beta Israel dejaron sus hogares con lo poco que podían cargar. No podían decir a dónde iban. No podían despedirse abiertamente. Simplemente desaparecían en la noche y comenzaban a caminar. Ancianos apoyándose en bastones, madres cargando bebés, niños agarrados de las manos de sus padres, todos caminando hacia el norte, hacia una esperanza que aún no podían ver. El camino era brutal. Cientos de kilómetros a través de desiertos sin agua, de montañas sin senderos, de territorios controlados por bandidos y soldados. Muchos murieron en el camino, algunos de hambre, otros de sed, algunos fueron atacados por animales salvajes, otros fueron asesinados por bandidos que los robaban. Las madres enterraban a sus hijos en arena del desierto. Los hijos cargaban a sus padres ancianos hasta que ya no podían más y tenían que dejarlos atrás. Uno de los sobrevivientes cuenta: vi cosas que ningún ser humano debería ver.
Vi a una madre acostarse en el desierto junto a su hijo muerto y decidir morir allí también. Vi a un anciano darle su última agua a un niño y luego simplemente sentarse bajo un árbol a esperar la muerte. Vi cadáveres a lo largo del camino, como marcadores macabros de nuestra ruta, pero seguimos caminando, porque sabíamos que al final había una promesa esperándonos. Los que llegaban a Sudán eran recibidos por agentes del Mossad, disfrazados de trabajadores humanitarios. Los escondían en campos de refugiados, donde nadie sospechaba que había una operación de rescate israelí en marcha. Por las noches, en oscuridad total, autobuses sin luces los transportaban a un aeropuerto remoto, donde aviones israelíes sin identificación los esperaban. Subían al avión como si estuvieran subiendo al arca de Noé, sabiendo que era su única oportunidad de salvación. Durante 8 semanas, en 1984, la Operación Moisés rescató a 8.000 judíos etíopes y los llevó a Israel. 8.000 que habían esperado 2.700 años para volver a casa. Cuando los aviones aterrizaban en Israel, los pasajeros bajaban y besaban el suelo. Lloraban incontrolablemente. Cantaban salmos. Algunos caían de rodillas y no podían levantarse por el peso de la emoción. Después de 2.700 años, la profecía se estaba cumpliendo ante sus ojos. Pero entonces ocurrió lo inevitable. Un periodista descubrió la operación secreta. La noticia se publicó en los periódicos internacionales. Israel está rescatando judíos etíopes desde Sudán. Sudán, bajo presión de países árabes, canceló inmediatamente su cooperación silenciosa. Los vuelos se detuvieron, y miles de judíos etíopes, que ya habían comenzado la caminata hacia Sudán, quedaron varados en el desierto o en campos de refugiados, esperando aviones que ya no vendrían. Durante 7 años, esos miles quedaron atrapados en Sudán, en campos de refugiados diseñados para albergar cientos, pero que contenían miles, sin comida suficiente, sin agua limpia, sin medicinas. Niños morían de enfermedades prevenibles. Ancianos se debilitaban día a día. Y lo más cruel de todo, podían ver Israel en mapas. Sabían que sus hermanos habían llegado, pero ellos seguían atrapados a mitad del camino hacia la tierra prometida. En Israel, las familias que habían sido rescatadas no podían celebrar completamente. Sabían que sus parientes seguían sufriendo. «Mi madre está en Sudán», decía una mujer llorando en una entrevista. «Mi hermano está en Sudán», decía un hombre. «Mis hijos están en Sudán», gemía un anciano. Las sinagogas de los etíopes en Israel se llenaban cada Shabbat con oraciones desesperadas. «Señor, termina lo que comenzaste. Tráelos a todos a casa». El gobierno israelí presionaba diplomáticamente, pero con poco éxito. El Mossad intentaba operaciones más pequeñas, pero era demasiado arriesgado. Parecía que la historia de Beta Israel terminaría de la forma más trágica, con algunos rescatados pero miles abandonados. Como si Dios hubiera comenzado a cumplir su promesa, pero se hubiera detenido a mitad de camino. La fe de Beta Israel enfrentaba su prueba más brutal: seguir creyendo cuando parece que Dios mismo abandonó el rescate. Pero en 1991, la situación en Etiopía cambió dramáticamente. La guerra civil se intensificó. Los rebeldes avanzaban hacia la capital, Addis Abeba. El gobierno estaba a punto de colapsar, y el gobierno israelí vio una ventana muy pequeña de oportunidad. Si actuaban rápido, muy rápido, podrían rescatar a los miles que quedaban en Etiopía antes de que el caos total hiciera imposible cualquier operación. Se llamó Operación Salomón y fue una de las operaciones de rescate más audaces de la historia moderna. El plan era simple en teoría, pero casi imposible en práctica: enviar todos los aviones disponibles de la Fuerza Aérea Israelí a Etiopía, aterrizar en el aeropuerto de Addis Abeba, que estaba a punto de ser tomado por rebeldes, recoger a todos los judíos etíopes que pudieran llegar y sacarlos antes de que la ciudad cayera. Tenían tal vez 36 horas como máximo. El gobierno israelí negoció secretamente con el presidente etíope, que estaba a punto de huir. Le ofrecieron dinero, mucho dinero, a cambio de permiso para evacuar a Beta Israel. El presidente, sabiendo que su gobierno colapsaría en horas, aceptó.
no por compasión sino por codicia. Pero Israel no cuestionó sus motivos. Lo único que importaba era sacar a su gente. El 24 de mayo de 1991, a las 2 de la madrugada, comenzó la operación. Aviones de pasajeros, aviones de carga, aviones militares, todo lo que pudiera volar fue enviado a Etiopía. Los pilotos recibieron una orden sin precedentes. Ignoren todos los límites de capacidad. Metan a tantas personas como sea físicamente posible. Las regulaciones de seguridad fueron suspendidas. Los asientos fueron removidos de algunos aviones para crear más espacio. Lo que normalmente llevaba 200 personas ahora, llevaría 600. En Addis Abeba, miles de judíos etíopes habían sido convocados secretamente. Llegaron al aeropuerto sin saber exactamente qué esperar. Algunos habían caminado durante días desde aldeas remotas. Otros habían vendido todo lo que tenían para pagar el transporte hasta la capital. Llegaron con lo puesto, con sus hijos en brazos, con ancianos en camillas improvisadas. Las puertas del aeropuerto se abrieron y entraron como un río humano imparable. Los agentes israelíes los organizaban rápidamente. ¡Este avión! ¡Este avión! ¡Este avión! No había tiempo para listas de pasajeros ni verificaciones de identidad detalladas. Si decías que eras judío, subías al avión. Las familias eran separadas porque no había tiempo para buscar a todos los miembros. Súbanse ahora, encontraremos al resto después. Era caótico, desesperado, hermoso y aterrador al mismo tiempo. Los aviones se llenaban más allá de todo límite razonable. Personas de pie en los pasillos, personas sentadas en el piso, personas sostenidas por otras personas porque no había dónde más estar. Un avión Boeing 763, que normalmente llevaba 280 pasajeros, despegó con 1.187 personas a bordo. 1.187, el récord mundial de pasajeros en un vuelo comercial. Y durante ese vuelo 2 mujeres dieron a luz. 1.187 subieron. 1.189 bajaron en Israel. Durante 36 horas continuas, los aviones volaron sin parar. Aterrizaban en Etiopía, se llenaban de personas en minutos, despegaban, volaban a Israel, descargaban, volvían inmediatamente. Los pilotos no dormían, los mecánicos trabajaban con adrenalina pura, los controladores aéreos coordinaban docenas de vuelos simultáneos. Era una sinfonía de logística desesperada, orquestada por la urgencia de salvar vidas. En Israel, el aeropuerto Ben Gurión se transformó en un centro de recepción masivo. Doctores, enfermeras, trabajadores sociales, voluntarios, todos esperaban la llegada de cada vuelo. Cuando las puertas se abrían y las personas bajaban, muchas se arrodillaban en la pista y besaban el asfalto. Otros miraban alrededor con ojos incrédulos, como si no pudieran procesar que finalmente habían llegado. Algunos lloraban en silencio, otros gritaban de alegría. Una anciana bajó del avión apoyada en su bisnieto. Tenía más de 100 años. Había nacido en Etiopía, cuando su pueblo aún creía que eran los únicos judíos que quedaban en el mundo. Había orado en cada sig de su vida por volver a Jerusalén, y ahora, en sus últimos días, estaba pisando Israel. Un reportero le preguntó qué sentía. Ella simplemente dijo: «Isaías no mintió, Dios no mintió, estoy en casa», y cerró los ojos en paz. En 36 horas, la Operación Salomón rescató a 14.324 personas. 14.324 en un día y medio. Fue como si el Mar Rojo se hubiera abierto nuevamente. Como si el éxodo de Egipto se repitiera en el siglo XX. Como si Dios hubiera dicho: «Basta de esperar, basta de sufrir. Los traigo a casa ahora». Pero el costo había sido terrible. Durante los años de espera, durante las caminatas por el desierto, durante el tiempo en los campos de refugiados, se estima que 4.000 personas de Beta Israel murieron antes de poder llegar a Israel. 4.000 que oraron toda su vida por volver, pero murieron a mitad del camino. 4.000 tumbas sin marcar en desiertos africanos. 4.000 nombres que Israel recuerda cada año en el día de Sig y Sigd, la festividad que habían celebrado en Etiopía subiendo montañas para orar hacia Jerusalén, ahora se transformó. En 1992, un año después de la Operación Salomón, Beta Israel celebró la primera Sigd en Israel, pero no en cualquier lugar.
en el monte Armón Hanatzif, una colina con vista perfecta a las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, con vista al monte del templo, con vista a la ciudad por la que habían orado durante 2700 años, ya no oraban pidiendo volver, oraban agradeciendo que habían vuelto. Ya no ayunaban en lamento, ayunaban en gratitud. Ya no miraban hacia el este imaginando Jerusalén. Miraban directamente a Jerusalén ante sus ojos. Los ancianos vestidos de blanco, los sacerdotes con sus túnicas tradicionales, las familias con sus hijos nacidos ya en Israel, todos reunidos en el mismo lugar, haciendo la misma celebración, pero transformada de súplica en alabanza. Los líderes religiosos de Beta Israel, los Kesim, guiaban las oraciones, alternando entre hebreo, amárico y yiddish. Leían los mismos pasajes que habían leído en Etiopía, pero ahora las palabras tenían un peso diferente. Cuando leían, el Señor reunirá a los desterrados de Israel, ya no era una promesa futura, era testimonio presente. Cuando leían, volverán con cánticos de gozo, no estaban imaginando, estaban viviendo el cumplimiento. El gobierno israelí reconoció oficialmente a Sigd como una festividad nacional en 2008. El presidente de Israel asiste cada año. Políticos dan discursos, medios cubren el evento, pero lo más importante no son las ceremonias oficiales. Lo más importante son los rostros de las familias reunidas, abuelos que nunca pensaron que vivirían para ver Israel, ahora mirando a sus nietos israelíes. Padres que caminaron por desiertos, ahora viendo a sus hijos servir en el ejército israelí. Madres que enterraron hijos en el camino, ahora abrazando a los que sobrevivieron. Hoy, 177.000 judíos etíopes viven en Israel. La mayoría de la tribu de Dan que estaba en Etiopía ya ha vuelto. Algunos todavía esperan, y operaciones más pequeñas continúan trayendo a los últimos. Pero la profecía de Isaías capítulo 11, versículo 11, se ha cumplido ante nuestros ojos. El Señor alzará su mano para recobrar el resto de su pueblo que quede de Etiopía. No fue una metáfora, fue literal, fue histórico, fue sobrenatural. Cuando uno camina por las calles de Jerusalén hoy, ve rostros etíopes entre los rostros europeos, árabes, yemenitas, todos los matices del pueblo judío que ha vuelto de los 4 confines de la tierra. En las sinagogas se escuchan oraciones en amárico, junto a oraciones en hebreo moderno, en yiddish, en ladino. En las escuelas, niños etíopes estudian Torá junto a niños de todas las diásporas. Israel se ha convertido en el cumplimiento viviente de las profecías que durante siglos parecieron imposibles. Pero el testimonio de Beta Israel no es solo sobre ellos. Es un mensaje para todos los que esperan en promesas que parecen imposibles. Para todos los que han orado durante años, sin ver respuesta. Para todos los que se han preguntado si Dios realmente cumple lo que dice. La tribu de Dan oró durante 2700 años. 2700 años. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin ver el cumplimiento. Pero la promesa no dependía de la paciencia humana, dependía de la fidelidad divina. ¿Hasta cuándo tengo que esperar, Señor? Es el clamor de todo corazón que espera una promesa, y la respuesta no es un número de días ni de años. La respuesta es, hasta que yo cumpla mi palabra. No un día antes porque sería prematuro, no un día después porque mi tiempo es perfecto. Para Beta Israel, el tiempo fue de 2700 años. Para otros puede ser menos, para algunos puede ser más, pero el principio es el mismo. Dios no olvida sus promesas. Hay quienes dicen que fue suerte, que fue geopolítica, que fue la coincidencia de varios factores históricos alineándose. Pero cuando uno habla con los sobrevivientes... Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Cuando uno mira a los ojos de una anciana que caminó por el desierto creyendo que llegaría a Israel, cuando uno escucha el testimonio de un hombre que sobrevivió porque en medio del desierto encontró agua exactamente cuando más la necesitaba,
uno entiende que había algo más que suerte operando. Había una mano invisible guiando, protegiendo, cumpliendo. La fe de Beta Israel no fue una fe ciega, fue una fe bíblica. Tenían un texto específico, Isaías 11:11. Tenían una promesa específica, que serían recogidos de Etiopía, y se aferraron a esa palabra como a una tabla en medio de un naufragio. Cuando el hambre los rodeaba, leían Isaías. Cuando la persecución los acosaba, leían Isaías. Cuando sus hijos preguntaban, ¿por qué seguimos siendo diferentes?, les enseñaban Isaías. La palabra de Dios fue su ancla en la tormenta de siglos, y aquí está la lección más profunda. La fe verdadera no es ausencia de duda, es elección de confiar a pesar de la duda. Beta Israel tuvo momentos de duda, por supuesto que los tuvo. ¿Cómo no dudar después de 1000 años sin ver cumplimiento? ¿Cómo no dudar cuando tus hijos mueren en el desierto? ¿Cómo no dudar cuando parece que el mundo entero te ha olvidado? Pero la duda no quebró su fe. La duda fue el peso que hizo su fe más fuerte, como el ejercicio que duele, pero fortalece el músculo. Cada año en Sigd, cuando las familias suben al monte Armón Hanatziv, llevan con ellos la memoria de los que no llegaron. Mencionan nombres, cuentan historias, lloran por los ausentes, pero también celebran por los presentes. Es un equilibrio hermoso y doloroso entre el lamento y la alabanza, entre recordar el costo y celebrar el cumplimiento, entre honrar a los que murieron esperando y agradecer porque los que viven ya no tienen que esperar más. Los niños de Beta Israel que nacieron en Israel no conocen el exilio. Para ellos, Jerusalén no es un sueño, sino su realidad cotidiana. Van a la escuela en Jerusalén, juegan en las calles de Jerusalén. El muro de los lamentos no es una foto en un libro, sino el lugar donde celebran su bar mitzvah. Y sin embargo, sus padres se aseguran de que conozcan la historia, de que sepan cuánto costó llegar aquí, de que entiendan que su existencia en Israel no es un accidente, sino el cumplimiento de una profecía milenaria. En las ceremonias de Sigd hay un momento en que los Kesim, los sacerdotes ancianos, bendicen a las nuevas generaciones. Ponen sus manos sobre las cabezas de los niños y dicen: ustedes son la respuesta a las oraciones de 100 generaciones. Ustedes son la razón por la que sus ancestros soportaron el exilio. Ustedes son la profecía cumplida, caminando sobre 2 piernas. No olviden nunca el precio que se pagó para que ustedes puedan vivir libres en esta tierra. Y los niños escuchan con solemnidad, sintiendo el peso de una historia que es más grande que ellos, pero de la cual son parte esencial. El testimonio de Beta Israel desafía nuestra impaciencia moderna. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, cumplimientos acelerados. Y cuando Dios no responde en nuestro tiempo, dudamos de su existencia o de su bondad. Pero Dios opera en tiempo eterno. Para Él, 1000 años son como un día. Lo que para nosotros es una vida de espera, para Él es un parpadeo en el cronograma de la eternidad. Pero eso no significa que nuestro sufrimiento no le importe. Cada lágrima de Beta Israel fue contada, cada oración fue escuchada, cada muerte en el desierto fue registrada en el libro celestial. Nada fue en vano. Todo tenía un propósito en el gran tapiz de la redención. Y cuando finalmente llegó el momento del cumplimiento, fue tan perfecto, tan preciso, tan obvio que nadie pudo atribuirlo a casualidad. Fue Dios diciendo: ven, te dije que cumpliría mi palabra. Hoy, cuando visitamos Jerusalén y vemos a los peregrinos de Beta Israel subiendo al monte en Sigd, estamos viendo algo más que una festividad cultural. Estamos viendo evidencia física de que Dios es fiel. Estamos viendo profecía bíblica, caminando, respirando, celebrando. Estamos viendo que la Biblia no es solo un libro de historia antigua, sino un libro de promesas vigentes que se cumplen en tiempo real ante nuestros ojos. Isaías no solo profetizó sobre Beta Israel, profetizó sobre toda restauración futura, profetizó sobre un tiempo en que todos los dispersos volverán, todos los quebrantados sanarán, todas las promesas se cumplirán. Beta Israel es un anticipo, un adelanto, una muestra de lo que vendrá. Si Dios fue fiel en traer de vuelta a una tribu perdida después de 2700 años, ¿qué promesa tuya podría ser demasiado difícil para Él? Tal vez estás leyendo esto
y has estado esperando una promesa por 10 años, por 20 años, por toda tu vida, y te preguntas si alguna vez se cumplirá. Mira a Beta Israel. Esperaron 2700 años, y cada generación que murió sin ver el cumplimiento no vivió en vano. Fueron parte de la cadena de fe que mantuvo viva la promesa hasta que llegó el tiempo perfecto de Dios para cumplirla. Tu espera tampoco es en vano. Eres parte de una historia más grande que tu vida individual. La pregunta no es ¿cuándo cumplirá Dios? La pregunta es ¿seguiré creyendo hasta que cumpla? Porque la fe que agrada a Dios no es la fe que ve y cree. Es la fe que no ve pero cree de todas formas. Es la fe que dice con Job, aunque él me mate, en él esperaré. Es la fe que dice con Abraham, contra toda esperanza, creyó en esperanza. Es la fe que dice con Beta Israel, aunque pasen 1000 años más, seguiré orando hacia Jerusalén porque Isaías no puede mentir. Y cuando finalmente llegue tu cumplimiento, cuando finalmente veas materializarse la promesa por la que has orado durante años o décadas, mirarás hacia atrás y entenderás por qué tuvo que tomar tanto tiempo. Entenderás que Dios estaba preparando no solo el cumplimiento, sino también preparándote a ti para recibirlo. Que cada día de espera fue un día de fortalecimiento, que cada momento de duda superado fue un ladrillo en el edificio de tu carácter, que todo el proceso fue necesario para que cuando llegara el cumplimiento lo apreciaras con la profundidad que merece. Beta Israel no habría valorado Israel de la misma manera si hubieran llegado fácilmente. El exilio de 2700 años hizo que cada piedra de Jerusalén fuera sagrada para ellos. El sufrimiento en el desierto hizo que cada gota de agua en Israel supiera a néctar del cielo. Las generaciones de espera hicieron que el cumplimiento fuera infinitamente más dulce. El dolor no fue un error en el plan de Dios, fue parte integral del plan para que cuando llegara la redención fuera reconocida como lo que realmente es, un milagro divino. Entonces, si estás en tu propio exilio, en tu propio desierto, en tu propia temporada de espera que parece interminable, recuerda a Beta Israel. Recuerda que oraron durante 2700 años, y Dios cumplió. Recuerda que caminaron por desiertos donde muchos murieron, y Dios los llevó a casa. Recuerda que el mundo los olvidó, pero Dios nunca los olvidó. Tu situación no es más difícil que la de ellos. Tu espera no es más larga que la de ellos. Y si Dios fue fiel con ellos, será fiel contigo. Termino con las palabras que los Kesim de Beta Israel proclaman cada año al final de la ceremonia de Sigd, mirando hacia las murallas doradas de Jerusalén, mientras el sol se pone sobre la ciudad santa. Bendito seas, Señor Dios de Israel, que guardaste tu promesa con nuestros padres, que los trajiste de tierras lejanas como dijiste que harías, que no olvidaste ni a uno solo de tus hijos dispersos. Ahora estamos en casa, y mientras tengamos aliento, contaremos tu fidelidad a todas las generaciones, porque tú eres Dios que cumple, tú eres Dios que recuerda, tú eres Dios que redime. Amén.